El tema que estaremos estudiando se titula Una mujer que no se rinde. Viajo constantemente enseñando la palabra de Dios y escucho en muchas ocasiones mujeres creyentes, mujeres, algunas de ellas que han crecido en el Evangelio, pero todo lo que acontece el día de hoy, la inmoralidad, la economía y todo lo que pasa en el mundo, he escuchado muchas mujeres que dicen, hermana, estoy a punto de rendirme en la vida cristiana. Estoy a punto de abandonar la vida cristiana y hasta cierto punto me he alejado de Dios por cosas que han acontecido en el hogar, en la familia, y nos sentimos desanimados. Y quizás sea esa la experiencia para algunas de las mujeres que están aquí en esta noche. Pero sin embargo, yo quiero que usted pueda saber que nosotras como mujeres, el Señor nos da fortaleza. Y que usted pueda recordar que como mujeres cristianas, nosotras necesitamos hacer tres cosas en la vida. Creo que lo tienen ahí en pantalla. Y si usted se encuentra en una situación donde usted dice, creo que ya tengo algunas características de una mujer que se quiere rendir, pero usted ha venido a este lugar para tomar esa energía de no rendirse en la vida cristiana y ser una mujer que no se rinde. Entonces, ¿qué cosas yo debo de hacer? En primer lugar, yo debo de evaluar mi vida. Yo debo de ser honesta conmigo misma y debo de evaluar mi vida y pensar qué son esas cosas que quizá hay en mi vida que por alguna razón han traído desánimo a mi vida. Quizá pueda ser usted ha dejado de leer la palabra de Dios, o quizá hay temor en su vida, o quizá hay inmoralidad, algún pecado no confesado, o algún sentimiento de amargura, o quizá algo que no perdonó, o quizá su temperamento de vez en cuando es tan fuerte que tiene ataques de ira en su vida, quizá hay desánimo, quizá usted es una persona impaciente, quizá es una persona que lucha con leer la palabra de Dios y estar conectada con la palabra de Dios. Entonces, lo primero que yo debo de hacer en mi vida para no rendirme en la vida cristiana, yo debo de evaluar mi propia vida y debo de hacerme una autoexaminación y poner delante de Dios aquellas áreas que yo reconozco que el Señor aún necesita moldear en mi vida, que el Señor aún necesita hacer una obra en esa área de mi vida. La Biblia nos dice que el que comenzó la buena obra en cada una de nosotras, nos dice que la irá perfeccionando y nos dice que lo va a hacer de día en día. O sea que cada día es un nuevo día para estar en las manos del Maestro y no rendirnos en la vida cristiana. Pero además de eso, además de yo evaluar mi vida, yo también tengo que pensar en que no solo voy a evaluar mi vida, sino que también voy a cultivar. Y voy a cultivar hábitos que me ayuden a no rendirme en la vida cristiana. Y quizá un hábito que yo puedo cultivar es la lectura de la palabra de Dios. Quizá un hábito que yo puedo cultivar en mi vida para no rendirme en la vida cristiana. Quizá yo debo de pensar en que debo de tener una vida más de oración, una vida más de ayuno, o quizá yo necesito estar en un grupo de discipulado, pero yo además de evaluar mi vida, yo debo de cultivar hábitos que sean consistentes y que me ayuden a seguir adelante en la vida cristiana. Y muchas veces necesitamos acercarnos a personas que han perseverado en la vida cristiana y poder decirle, hermana, ayúdame, dame la clave y ayúdame a no rendirme en la vida cristiana. Pero además de eso, yo debo de evaluar, yo debo de cultivar, pero yo debo también de recibir. Y cuando yo pienso en recibir, yo debo de recibir una perspectiva, nos dice ahí, de la palabra de Dios. Mis hermanas, es increíble cómo la palabra de Dios, de acuerdo a la situación que estemos viviendo en nuestra vida, la palabra de Dios nos puede ayudar a perseverar. Y todos esos textos bíblicos que usted ha memorizado a través de la vida cristiana,
Cuando usted siente que se está rindiendo en la vida cristiana, todos estos pasajes y textos que usted en X momento determinó, memorizó, usted puede comenzar a refrescar su vida nuevamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo pienso, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, las cuales tú no conoces. Y cuando yo recuerdo en medio de la necesidad de trabajo en el lugar, y recuerdo que la palabra de Dios me dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero también llegan las tristezas a nuestra vida, y las tristezas pueden ser un motivo para desanimarnos cuando no refrescamos nuestra vida con la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué más dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Y el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, nos recuerda y nos dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados ya no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Nos dice el versículo 18, con todo yo me alegraré y me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y si así usted lo cree, dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer para no rendirme en la vida cristiana? Mis hermanas, evalúe su vida. Cultive hábitos que le ayuden a seguir adelante. Pero además de eso, usted también reciba una perspectiva fresca de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene a ser la clave para nosotros no rendirnos en la vida cristiana. El día de hoy hay algo que se conoce como salud mental. Y la salud mental tiene que ver con el bienestar intelectual, y es el bienestar intelectual que nos dice que afecta las emociones. Y creo que es un término que se está utilizando en las escuelas, en las universidades, en los hogares, en la vida de los jóvenes, en la vida de las mujeres y en todo ambiente donde se envuelven las emociones en el ser humano. La salud mental es algo que se está conociendo el día de hoy. Y muchos podríamos decir que nos rendimos en la vida cristiana por las emociones, las decisiones que tomamos en la vida. Pero nos dice que la salud mental solo es posible por medio de la renovación de la mente, por la obra transformada del Espíritu Santo. Y si usted es creyente, si usted es una hija de Dios, usted y yo tenemos la clave para no rendirnos en la vida cristiana. Y para que las emociones sean controladas por el Espíritu Santo. Y para que nosotras podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor Jesucristo nos recuerda en su palabra y Él dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? No importa cuál sea la situación que usted esté viviendo, para nuestro Dios no hay nada absoluto imposible que Él no pueda cambiar, que Él no pueda transformar y que Él la pueda hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si así lo cree, dele gloria a nuestro Señor Jesucristo y un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pero, ¿qué es lo que una mujer puede hacer? En primer lugar, una mujer que cree rendirse en la vida cristiana debe hacer una tarea. Y la tarea que ella debe hacer es que debe reajustar su vida. Debe hacer cambios en su vida. Tiene que buscar una manera diferente de hacer las cosas en su vida. La tarea del reajustamiento muchas veces
son traídas por situaciones controlables y otras veces el reajustar nuestra vida es causado por situaciones incontrolables que no llegan a nuestra vida o que yo las busco. Como madre, yo puedo decir de que muchas situaciones que hemos vivido en el hogar, muchas de ellas han sido incontrolables y otras han venido a nuestra vida por cosas y malas decisiones que hemos tomado en la vida. Eso quiere decir que reajustar mi vida muchas veces viene porque hay cosas que no puedo controlar, como es una enfermedad. Hay cosas que no puedo controlar, como es la muerte de un pariente amado. Hay cosas que no puedo controlar, como es una pérdida de trabajo. Pero cuando eso acontece a mi vida, yo debo de reajustar mi vida en lugar de rendirme en la vida. Yo debo de hacer reajuste. Pero además hay cosas que yo no puedo controlar, pero hay cosas que puedo y que son situaciones controlables. Muchas veces estamos en circunstancias difíciles en la vida por las malas decisiones que tomamos. Puede ser un desbalance económico porque no he hecho un presupuesto y me he puesto a gastar más de lo que debía gastar. Es algo controlable que usted lo puede controlar, pero no es incontrolable. ¿Pero qué debo de hacer? Debo de hacer reajustes a mi vida. Debo de buscar y hacer cambios en mi vida. Me encanta cuando vamos al libro de Ruth. El libro de Ruth es una historia tan impresionante. Es un retrato deleitoso de la vida doméstica en tiempo de anarquía y en tiempo de pobreza. Porque si usted se va a Ruth capítulo 1, versículo número 1, la Biblia nos comienza diciendo, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, nos dice en primer lugar que hubo hambre. Y dice que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Aquí miramos lo que es la migración en una situación que llega a esta familia que no pueden controlar, porque es una familia que está pasando por hambre, no hay alimentos y hay que emigrar a un lugar diferente. Y creo que esa ha sido la experiencia de la mayoría que vivimos en Estados Unidos. Hemos tenido que emigrar, salir de nuestros países para buscar un mejor estilo de vida o para poder saciar el hambre o para poder vivir en un país donde haya seguridad y no inseguridad. Y ha sido experiencia de muchas familias como mi propia familia. Y aquí miramos en la escritura, miramos que en el libro de Ruth encontramos exactamente eso. Familias que tienen que hacer un reajuste. Familias que tienen que hacer cambios en su vida. Y nos dice ese versículo comenzando de que había hambre en la tierra. Y un papá toma la decisión de emigrar con esa familia. Pero sin embargo, el versículo número 5 es un versículo que cambia la historia de esta familia. Porque luego nos comienza a decir, y murieron. Primero había hambre, ahora nos dice que hay muerte. Esas 2 cosas nos pueden hacer rendir en la vida cristiana. Esas 2 cosas nos pueden decir, voy a tomar otras decisiones. Y nos dice la escritura de que hubo, y le dice, y murieron también los 2, Maleón y Kelión, quedando así. Dice que esta mujer estaba, como nos dice la escritura, desamparada. No había quien la protegiera. Esposo ya no estaba. Hijos ya no estaban. Y dice que esa mujer se quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí esto nos enseña que todo mis hermanos, aquello que tiene un potencial de oposición o controversia en nuestra vida,
es la oportunidad que se nos da para que podamos conocer a Dios en medio de la pobreza, en medio de la muerte, en medio del desánimo, en medio de la enfermedad, en medio de la amargura. El Señor quiere manifestarse en su vida y quiere manifestarse en mi vida. Y cuando llega la controversia a nuestra vida, y cuando llegamos a ese punto en la vida que no hayamos que hacer, el Señor tiene un plan para usted y para mí, para que sigamos adelante en la vida cristiana y no nos rindamos en la vida cristiana. Y dice que esta mujer se quedó desamparada y se quedó sin esposo y se quedó sin hijos. Pero en medio de la controversia, Dios va a hacer algo grande en la vida de esta mujer. Si usted se encuentra en su vida ahora mismo, en Ruth capítulo 1, versículo número 5, déjeme darle palabras de ánimo. El Señor cumplirá su propósito, el propósito de Él para su vida, y Él tiene un plan para ayudarle a salir adelante, pero no se rinda en la vida cristiana. En medio de la oposición, en medio de la controversia, Dios quiere hacer algo grande. Comenzó la pandemia en el 2020 y había una mujer que le encantaba evangelizar. Y estaba asistiendo a una iglesia pequeñita allá en Santa Rosa, en Guatemala. Y esta mujer está con el deseo de evangelizar. Y está con el deseo de hablar de Cristo. Y está con el deseo de que otros vengan a conocer a Jesús como Salvador personal. Y viene la pandemia. Y la iglesia la cierra. Y las escuelas la cierran. Y no hay que andar por las calles porque hay que estar en las casas para que de ninguna manera se contagiaran los unos con los otros. Y esta mujer decía, ¿ahora qué voy a hacer? No puedo hablar ahora a otros de Cristo. El Señor le iluminó. En medio de la controversia, Dios quiere darse a conocer. Se compró una bocina grande y un micrófono. El pueblo estaba abajo y había una montañita ahí. Desde el primer día de la pandemia comenzó a hablar de Cristo con ese micrófono. Todo estaba callado, todo estaba en silencio. Y los de Santa Rosa en Guatemala comenzaron a escuchar el Evangelio por la voz de esta mujer que Dios le iluminó, que en medio de la controversia Dios tenía un plan. Pasó la primera semana, una ventana se abrió de una casa para escuchar el Evangelio. Pasó otra semana y otra ventana se abrió para escuchar el Evangelio. Y pasaron meses. Y ya tenía al pie de la montaña personas aceptando a Jesucristo como Salvador personal. En medio de la controversia, Dios quiere hacer algo grande en su vida, mi hermano. En medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la pobreza y del hambre, Dios le está dando la oportunidad para que Él se pueda manifestar de una manera milagrosa en su vida y en mi vida. La pandemia terminó y una nueva iglesia comenzó en el pueblo de Santa Rosa, en Guatemala. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso por eso. Pero ¿qué necesitamos hacer? Miren lo que nos dice el versículo número 6. Y el versículo número 6 nos dice de la siguiente manera. Y dice de la siguiente manera. Entonces se levantó, dice, con sus nueras y regresó al campo de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo, dice, para darles pan. Ella salió porque tenía hambre y ahora se está levantando porque ha escuchado que hay otro lugar a donde hay nuevamente pan. Pero la palabra clave en el versículo número 6 nos dice entonces, se levantó. Hermana, cualquiera sea la situación que usted está viviendo el día de hoy, hoy es el día que usted se puede levantar. Y si usted ha estado en una cama prostrada,
Hoy es el día que usted se puede levantar. Y si usted ha estado desanimado, hoy es el día que usted se puede levantar. Y si usted ha estado triste, angustiada, afligida, mi hermana, no se rinda, sino que usted tome la misma actitud que tomó esta mujer. Y nos dice que ella se levantó y que se levantó con sus nueras. Y a donde ella estaba regresando era el mismo lugar donde ella había salido. Pero esta mujer toma una decisión porque había que hacer reajustes en su vida. Había que hacer cambios en su vida. Esa es una reacción muy normal. Cuando nosotros atravesamos por tiempos difíciles, nuestro instinto inmediato es siempre escondernos en lo que nos es más familiar. Es siempre regresar al lugar a donde nos sentimos confortables y protegidas. Siempre la escapatoria en medio de la dificultad va a ser a ir a aquel lugar a donde usted siente que puede salir adelante. En muchas ocasiones he escuchado mujeres decir, mi lugar de seguridad es mi cama y mi almohada, porque ahí puedo llorar y ahí puedo permanecer. Pero sin embargo, nos dice que esta mujer se levantó. He escuchado infinidades de historias de mujeres que viven en Estados Unidos y cuando viene la angustia, la dificultad, lo mejor es volver a mi país. Porque allá tengo una casita y allá tengo familia que me está esperando y allá puedo salir adelante. La reacción de esta mujer es una reacción muy normal, pero lo importante es que ella decidió levantarse. Mi hermana, este es el día para que usted se levante en la vida cristiana y pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me dará la fuerza. Aunque los muchachos flaqueen y caigan, nosotros vamos a recuperar fuerzas en Cristo Jesús. Este es el día en que usted se puede levantar. ¿Sabe por qué? Porque la victoria muchas veces se encuentra en los lugares menos conocidos y menos deseados. Pero ¿qué debo de hacer yo? Debo decidir hacer reajustes en mi vida. Pero ¿sabe una cosa? De este lugar podríamos salir en esta noche todas decididas a hacer reajustes. Y quizá todas nos hemos evaluado y decir, tengo que hacer reajustes. Pero desafortunadamente, no todas mantenemos los reajustes o los cambios que queremos hacer en nuestra vida. Y miren lo que nos dice en el versículo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 14. Y nos dice la escritura, y ellas alzaron otra vez su voz, y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth dice que se quedó con ella. Aquí hay una que comenzó el camino, comenzó a hacer reajuste, salió de aquí bien animada, decidida a hacer cambio, pero cuando llegó a Huachupita dijo, no, que iba a hacer cambio yo. Yo me regreso. No todas vamos a hacer reajustes y no todas nos vamos a mantener los reajustes que vamos a hacer. Nos dice la escritura que Orfa decidió regresar y luego volver a sus costumbres, volver a su familia, volver a su patria, volver a donde ella se sentía segura, porque ella no era capaz de hacer un cambio a lo donde iba Ruth y iba su suegra. En primer lugar, hemos aprendido que tenemos y es necesario hacer reajustes en nuestra vida. Pero en segundo lugar, mantenga su reajuste sin importar cómo usted se sienta. Los cambios que hace a su vida, usted manténgalos sin importar cómo usted se sienta. Yo sé que las que estamos aquí, quizá algunas estamos alegres, otras estamos llorando, otras están quizá enojadas, o quizá otras están resentidas, o quizá otras están comenzando una nueva vida matrimonial.
O quizá otras sabrán dónde están comenzando una vida de soltería porque el esposo partió o ya no está como parte en el hogar. Pero aún así, cuando nosotros hablamos de la salud mental, nosotros decíamos que la salud mental era lo siguiente. La salud mental tiene que ver con el bienestar intelectual de las personas. Y dice que la salud mental lo que afecta son las emociones y las decisiones. Es un estado de ánimo o una disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Pero sin embargo, una persona que decide hacer reajustes en su vida, como fue en el caso de Ruth, una persona que lo hace, no importa cómo ella se sienta, ella se mantiene en pie con sus reajustes. Y si usted decide el día de hoy, y usted dice, de aquí en adelante, yo voy a leer más la escritura para no rendirme en la vida cristiana. No importa que usted se levante el día lunes sin ánimo de leer la palabra de Dios, léala. Porque la vida cristiana no está basada en las emociones. La vida cristiana son convicciones. Y quizá usted se levanta y de aquí usted decidió y dijo, cuando yo salga de este lugar, yo voy a ir a perdonar a esa persona que no he perdonado, porque eso me está haciendo rendir en la vida cristiana. Y no importa que usted se sienta bien o mal, usted perdone. Porque la vida cristiana no está basada en emociones. La vida cristiana son decisiones y convicciones. Y si el Señor le está llamando a hacer reajustes, haga reajustes. Y miren lo que nos dice la Escritura en el versículo número 20. Y dice que ella le respondió, no me llames Noemí, sino que llámame, ¿cómo dice? Mara. Porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella está diciendo, de acuerdo al estado emocional que yo estoy teniendo, me quiero llamar de acuerdo al estado emocional. Quizá usted dice, me encanta que me digan llorona, porque soy bien llorona. Me encanta que me digan la triste, porque ando triste toda la vida. Mi hermana, la vida cristiana no depende de las emociones. La vida cristiana depende de decisiones y convicciones, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da las fuerzas para seguir adelante en la vida cristiana. Y ella dice, ahora llámeme amargada. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso dice, me ha afligido. Una emoción nuevamente. El Todopoderoso dice, me ha afligido. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Cuando siento que estoy desanimándome en la vida cristiana, ¿qué puedo hacer yo? Miren, lo primero que yo debo de hacer es que tengo que eliminar de mi palabra la palabra no puedo. Repítalo conmigo. Eliminar de mi vocabulario la palabra no puedo. Dígale a la persona que tiene al lado, sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y cuando usted comienza a pensar y a decir, no puedo hacerlo, dijimos que nosotros vamos a cultivar hábitos, pero además de eso vamos a refrescar nuestra vida con la palabra de Dios. Entonces nosotras comenzamos a recitar la escritura. Y si me cambia al siguiente slide, mi hermano, allá atrás, por favor, o mi hermana. ¿Qué tal si repite conmigo Filipenses 4:13? Y todas leemos juntas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mateo 19:26 nos dice la escritura, y si lo leemos juntas, mirando Jesús les dijo: para Dios todo. Ahí dice la palabra todo. Y dice, para Dios todo es posible. Pero ¿qué otra cosa yo puedo hacer? Además de eliminar la palabra no puedo, yo debo de buscar una esperanza. Debo de buscar una esperanza. Y mire que me encanta la escritura, cuando en el capítulo 2, versículo número 2, en el libro de Ruth dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. En la mentalidad de Ruth, del capítulo 2, del versículo número 2 del libro de Ruth, ella está diciendo: tengo que salir de este lugar y tengo que ir a buscar una esperanza. Y ella le pide a su suegra y le dice: suegra, necesitamos comer. Suegra, se nos está acabando el pan. Suegra, ya no tenemos leche. Por favor, déjame ir a que yo recoja, a que busque alguien que nos extienda la mano, alguien que pueda ayudarnos en la situación en que estamos. Y ella recibe la bendición de su suegra y le dice: ve. Dice, y se fue pues. Y llegando espigó en el campo, dice, en pos de los seguidores. Y aconteció que cuando ella partió en el campo de Boz, dice que era de la familia de Elimelech. Versículo 5 dice que surge una pregunta. Y dice que pues dijo Boz: ¿quién es esta joven? Un rayo de esperanza en medio de la aflicción. ¿Quién es esta joven? Y mira lo que nos dice, nos continúa diciendo la escritura, versículo 8. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases por aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegas y síguelo, porque yo he mandado a los criados, dice, que no te moleste. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua de la que sacan los criados. Mis hermanas, Dios está proveyendo en medio de la aflicción. Le está diciendo: recoge la comida aquí, nadie te va a molestar. Y si te da sed, ahí tenemos jugo de parcha para ti, ve y sírvete lo que tú quieras. Y le dice: empanadas, claro, coge las que quieras. Mofongo, sírvete el mofongo que tú quieras. Y sancocho, ve a Consuelo que ahí lo hacen muy bien. Dios provee. Dios provee. Dios no le va a dejar. Dios no la va a abandonar. Pero busque un rayo de esperanza. No se quede sentada en su lugar. Diga, elimine su vocabulario la palabra no puedo, pero busque un rayo de esperanza. Y lo encontramos que esta mujer que estaba viviendo como una depresiva, como una amargada, como una afligida, nos dice la escritura que le dijo a su suegra: tengo que ir al campo y buscar algo para comer. Mi hermana, busque una esperanza. Cuando usted se mantiene en sus reajustes, el Señor va a proveer. Lo único que el Señor está esperando es que seamos mujeres. Mujeres no guiadas por las emociones, sino mujeres guiadas en convicción por la obra de que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hemos creído en un Dios que es fiel. Hemos creído en un Dios que provee. Hemos creído en un Dios
que Él nos mantiene a su lado y en su mano. Y dice que nadie nos arrebatará de su mano. Por tal razón, no importa cuál sea la circunstancia que llegue a su vida, el Señor está en medio de esa circunstancia y Él quiere hacer cosas grandes en su vida y en mi vida. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Porque sabe una cosa, mi hermana, en la vida llegan tiempos a donde nosotros nos toca recoger. Y le dice, ve detrás de los criados. Porque había una ley que decía que no levantaran todo el trigo, sino que dejaran algo para los pobres, que dejaran algo para los huérfanos, que dejaran algo para el necesitado, que dejaran algo para las viudas. El Señor cuida de su vida y de mi vida. Y hay tiempos que tenemos que ir atrás de otro para poder recoger los que otros llegan. Y esa es la mano de provisión de nuestro Dios. Hay circunstancias en la vida donde estamos en tal necesidad que tenemos que agarrar lo que otros dejen, pero aún ahí está la fidelidad de nuestro Dios. Pero también llegan otros tiempos que el Señor le ha prosperado de tal manera que a usted ya no le toca recoger, sino que a usted le toca dar. Gloria a Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, voy a comenzar a dar. Voy a comenzar a dar. Porque quizá ahora usted tiene su trabajo estable y tiene su casita y quizá tiene un auto y quizá la economía en el hogar es mejor. No se olvide, mi hermana, que hubo un tiempo que le tocó recoger. Ahora le toca a usted dar. Porque circunstancias difíciles siempre van a llegar a nuestra vida. Aquellos momentos en que podemos dar y aquellos tiempos en los que podemos también nosotros recoger cuando tenemos necesidad. Me encanta el libro de Ruth, porque aunque solo son 4 capítulos, 88 versículos, pero sin embargo el final es hermoso. El final es victorioso. Y cuando usted se va al capítulo número 4 del libro de Ruth, miramos en el versículo número 13, la Biblia nos dice, pues tomó, dice, pues tomó, ¿a quién dice? A Ruth, y ella fue su mujer. Y llegó ella, y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Y diese a luz un hijo. Y luego la escritura nos dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que dice, que hizo que no te faltase hoy un pariente, y cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual dice el versículo número 15, mire qué hermoso, el cual será el restaurador de tu alma, la amargada, la afligida, la que se cambió el nombre, la que se vino sin esposo y la que se vino sin hijo. Ahora le está diciendo de que hay alguien que le ha restaurado y le dice el cual será tú el restaurador. Mire qué hermoso, el restaurador de tu alma. Y luego le dice restaurador de tu alma. Y luego mire qué hermoso, mis hermanas adultas. Dice, y te sustentará en tu vejez. Pues tu nuera, mire qué hermosa esta nuera. Dice esta nuera que te ama, dice, lo ha dado a luz y ella tiene más valor para ti. ¿Que qué cosa? Que 7 hijos. ¿Cuántos hijos se le habían muerto a Noemí?
pero tiene una nuera, y esa nuera tiene el precio de 7, el valor de 7. Mis hermanas, amen a sus nueras. Amen a sus nueras. Nos dice la Escritura que esta nuera tiene el valor de 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y dice que ella fue su aya. Nos dice que tomó aquel bebé, la que era triste, la que era amargada, y lo puso en sus piernas. Y nos dice la Escritura que ella fue la que cuidó a ese bebé. ¿Cuántas abuelitas tenemos aquí? Levanten su mano. No puedo resistir eso. Hermana, ¿cómo se siente cuando ustedes cargan esos bebés? Eso trae una alegría, eso trae una paz, eso trae un deseo de querer vivir muchos años más para cuidar y ver a esos niños. Y dice que ella se encargó de cuidar ese bebé. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en el regazo y fue su aya. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo, ¿le ha nacido un hijo a quién? A Noemí. Era hijo de Noemí. Y lo llamaron Obed. Y este es el padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Y Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Animabab. Y Animabab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salomón. Y Salomón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed dice engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Y Ruth, la bisabuela de David. Y David, el antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Qué hubiera sucedido si ellas se hubieran rendido? No estarían en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo me imagino que Ruth le envió un texto a Orfa y le dijo, ¿sabes qué? Y le dijo Orfa, ¿qué pasó? Me casé, ¿qué? Y me casé con un dominicano. Cuando Orfa comenzó a recibir todas las noticias, dijo, yo me hubiera ido. ¿Por qué no me fui? Mis hermanas, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con usted? ¿De qué linaje? ¿De dónde el Señor nos ha sacado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo? Quizá usted creció que alguien le dijo que no valía a usted nada. O quizá usted creció con complejos. O quizá usted creció con inseguridades. O con temores. O con rechazo. O quizá alguien le abandonó. Pero en el momento que usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal, el Señor le trasladó al reino de su amado Hijo. Y venimos a ser del linaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por sus pecados, por mis pecados, y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, mi hermana, no se rinda en la vida cristiana, porque Dios va a cumplir su propósito en su vida. Y aunque usted ahora mismo esté en el capítulo 1 del libro de Ruth, donde hay tristeza, dolor, amargura, en el capítulo número 2 del libro de Ruth hay esperanza. Y en el capítulo número 3 del libro de Ruth hay un romance, un amor. Y en el capítulo número 4 hay una abuela y hay una mujer que han encontrado a un redentor. Mi hermana, quizá usted está allá en el capítulo número 1 del libro de Ruth o del 2, pero sin embargo hay esperanza. Hay esperanza, porque el Señor tiene algo aún mucho mejor preparado a usted. Pero no se rinda, porque usted no quiere ser orfa y que le envíen el texto después y que sea usted que le diga, ¿sabe qué pasó?
qué pasó, y le comiencen a narrar la historia y usted diga, "Man, no me hubiera rendido, hubiera seguido en la vida cristiana, pero siempre hay un nuevo comienzo y siempre Dios da nuevas oportunidades. Incline su rostro y cierre sus ojos.